Ok, decíamos que el impuesto sobre la renta para personas físicas se refiere a todas aquellas sociedades con personalidad jurídica. Ya eso lo estudiamos en el módulo 1, las sociedades anónimas simplificadas, la SRL y también la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta empresa es de un solo dueño, de único dueño. Las demás tienen más de un dueño, diferentes socios, más de un socio. El impuesto sobre la renta es el que se aplica a la renta, al ingreso, utilidad o beneficio que obtienen las personas jurídicas en un periodo fiscal determinado. Los periodos fiscales para las personas físicas son diferentes, perdón, para las personas jurídicas es diferente al periodo fiscal de la persona física. La persona física solamente tiene un periodo fiscal. Las personas jurídicas tienen diferentes periodos fiscales, diferentes fechas de cierre. Entonces tenemos aquí el caso de zona franca. La zona franca es una sociedad, una persona jurídica. Sin embargo, ¿verdad? Las zonas francas no pagan impuestos. Zona franca no paga impuestos, el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Que la ley de incentivo para zona franca establece que zona franca puede vender o prestar servicios fuera de lo que es la parte ya internacional. Es decir, que puede hacer esa comercialización aquí en República Dominicana. Sabemos que zona franca están en parques, ¿verdad? Ustedes eso lo manejan. Zona franca están en parques. Al estar en parques o estar en otro que no es parque, y esas se llaman zonas francas especiales, entonces ellas están en un territorio diferente al territorio de la República Dominicana. No sé si me entienden en esa parte. El territorio de zona franca es diferente a República Dominicana, aunque esté dentro de República Dominicana. ¿Por qué? Porque lo de zona franca es para exportación, para fuera del país, ¿verdad? Esa es su razón de ser. Pero ¿qué pasa? Que la zona franca puede, de su producción, puede comercializar, vender o prestar servicio en República Dominicana, por lo menos hasta el 20% de su producción o el 20% de sus servicios. Eso sí lo pueden hacer en República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que Zona Franca puede venderme a mí como una empresa, como una SRL. Zona Franca me vende a mí como una SRL. Bien. Entonces, cuando Zona Franca vende al exterior o vende en la misma zona franca, recuerden que zona franca, eso son exportaciones. Aunque esté una al lado de la otra, se consideran exportaciones. Entonces, vamos a leer este párrafo. Las empresas de zona franca, cuando transfieren bienes o presten servicios a una persona física o jurídica en la República Dominicana, estarán sometidas al pago de una tasa de 3.5% por concepto de impuesto sobre la renta sobre el valor de las ventas brutas realizadas en el mercado local. Entonces, zona franca le vende a otra zona franca. Eso se considera exportación, aunque esté al lado, una al lado de la otra. Zona franca exporta, es decir, que vende fuera del país, eso está exento. Ambas están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Ahora bien, zona franca fabrica inversores. Y una parte de esos inversores, dice la ley, que puede venderlo aquí en República Dominicana. Puede venderlo por ejemplo, a la ferretería Abellón. Zona Franca le vende una cantidad de inversores a Abellón y sobre esa venta bruta, es que se le va a calcular el impuesto sobre la renta que Zona Franca debe pagar. Entonces sería el 3.5 sobre la venta bruta de las ventas en el mercado local. Bien, me gustaría saber si entendieron esta parte de zona franca. Porque son dos tipos, ustedes dirán, pero que zona franca está aquí mismo. Eso no es un mercado internacional, dirán, pero sí, es un mercado internacional. Elvis.
Sí, profe, entendí esa parte. Bien, excelente. ¿Alguien más? Dice aquí, ¿por qué hacen esos casos especiales de zona franca? ¿Cuáles casos, Deña, qué te refieres? ¿Al pago del 3.5? Denny. Denny. Dice aquí que no están en el suelo dominicano o algo así. Están en el suelo dominicano, pero se consideran otro territorio. Por la ley, ellas están acogidas a la ley 820. Esas son leyes de incentivos para incentivar la producción nacional e incentivar el empleo. Porque eso es lo que buscan los gobiernos, que hayan empleo. Entonces, para que hayan empleo hay que incentivar las empresas para que permanezcan. Bien, entonces entendieron el caso de Zona Franca, saben bien cómo se calcula. Zona Franca no paga impuestos siempre y cuando toda su Cogiendo producción, clase. Yo la ahorita venda vamos a comer hot dog, porque mira qué aguacero. en el exterior. Bien, Ahí está. ok, entonces seguimos. La declaración jurada anual, ya sabemos la definición de lo que es una declaración jurada, es el formulario. Es el formulario, ¿verdad? Es impreso, electrónico, todo va a depender de cómo se va a reportar. Entonces, en ese formulario se van a declarar los ingresos y los beneficios de las operaciones, pero también se van a declarar todos los gastos que hubo en el periodo fiscal. Bien, entonces, también el patrimonio, los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a plasmar en esa declaración jurada el estado de resultados, el estado de costos o los estados de costos, y también voy a plasmar el balance general. Todas esas informaciones es que yo voy a digitar, ¿verdad? A llenar. Con esas informaciones voy a llenar la declaración jurada que se llama IR2 y anexo. IR2 y anexos. Aquí tenemos ya las exenciones del impuesto sobre la renta. El Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los establecimientos públicos no pagan el impuesto sobre la renta. Las cámaras de comercio y de producción tampoco pagan impuestos sobre la renta, porque las cámaras de comercio son un tipo de asociaciones que están, ellas llevan un papel importante dentro de la organización de la empresa, pero también las cámaras de comercio existen para darle promoción y publicidad a todas las empresas que están asociadas a ella, a la cámara. Las 30 de instituciones religiosas, cuando obtengan por razón directa del culto, es decir, las iglesias no pagan impuestos sobre la renta, pero las iglesias llevan su contabilidad igualito que cualquier otra empresa. Lleva el 606 igualito, pero también debe de hacer otro tipo de presentaciones. Esa clase no está dentro de este curso con relación a las iglesias. Las rentas que obtengan las entidades civiles del país de asistencia social, caridad, beneficencia, centros sociales, literarios, artísticos, nada de eso paga impuesto. Por ejemplo, las fundaciones no pagan impuesto. Los centros sociales, ejemplo, el Santiago Country Club, eso no paga impuesto. No paga impuesto tampoco el Centro Español, Amaprosan, que creo que ustedes lo conocen. Eso no pagan impuesto. ¿Por qué? Porque son centros sociales. Los literarios, todo lo que tenga que ver con artístico, político, con relación a lo político, ustedes ven que hay partidos políticos que tienen un nombre, ¿verdad que sí? Partido de la Liberación Dominicana, pero previamente tienen que pasar por el proceso de la constitución, de constituirse como persona jurídica. Cada uno de esos partidos que ustedes ven ahí están constituidos como una persona jurídica.
pero una persona jurídica que no paga renta, no paga impuestos sobre la renta. Entonces, esas rentas que se generen en esas instituciones deben ser destinadas a los fines de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una fundación y genero renta, genero dinero, ese dinero que se genera tiene que ser exclusivamente para lo que se creó esa fundación, ¿verdad? Un partido político, ¿para qué se crea un partido político? Bueno, para candidatear ciertas personas, y el dinero que se recolecte, hacen rifas, en los partidos hacen rifas de diferentes cosas, y ese dinero lo utilizan para el mismo partido. Para algunas veces hay posiciones que tienen salarios y así. Igual pasa en cualquier otro tipo de institución o de personería jurídica, como lo es, por ejemplo, la iglesia. Ustedes saben que la iglesia la iglesia católica tiene una parte que se llama ofrenda, ¿verdad? No sé si todos lo conocen, en que todos los feligreses aportan cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y ese dinero es lo que dice ahí, si ese dinero se utiliza para lo que se creó la iglesia, que es para ayudar, entonces no va a pagar renta. Bien, ¿entienden esa parte? ¿Por qué las exenciones? Si no entienden, me levantan la mano, por favor. Bien. Entonces aquí tenemos las rentas de las asociaciones deportivas, siempre y cuando estas asociaciones no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar. Todo lo que sea deportivo no paga impuestos, pero fíjense lo que dice ahí, que no persigan fines de lucro ni juegos de azar. Las bancas de lotería o las mismas bancas deportivas que van y apuestan, no sé cómo es, si es si es un jugador o a un partido, la verdad yo no sé cómo es, pero esas bancas deportivas persiguen lucro. ¿Quién es que se beneficia al fin y al cabo? El dueño, ¿verdad que sí? El dueño. Entonces, esa banca sí paga impuestos, igual que cualquier otra sociedad. Cualquier otra, si tiene juego de azar, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Bien, entonces en los clubes deportivos, un club deportivo que conozcamos, el de Pueblo Nuevo, no sé si ustedes lo conocen, eso es un club deportivo. Ese club deportivo tiene personería jurídica. ¿Por qué? Porque está constituido como tal. Tiene su RNC. El club del Ejido, ay, se me fue el nombre. Bueno, ¿cómo se llama? A lo mejor ustedes saben, eso de basquetbol, de juegos de basquetbol y esas cosas. Eso no paga. Exameji, por ejemplo. Exameji, profe, Exameji. Exameji, por ejemplo. Esos son clubes, asociaciones deportivas que no persiguen lucro. Entonces, ellos no pagan impuestos, pero todas ellas están creadas con personería jurídica, tienen RNC, deben llevar contabilidad organizada. Seguimos aquí. Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas. Los aportes al capital recibidos por las sociedades, eso no paga impuestos sobre la renta. Lo que los accionistas invierten, eso no paga impuestos sobre la renta. Los dividendos pagados en efectivo provenientes de una sociedad de capital a su accionista. Siempre que se haya efectuado la retención. ¿Ustedes recuerdan la retención de los dividendos? Es decir, yo tengo una empresa que tiene 3 socios y ya ahí vamos a distribuir dividendos. Cuando se le distribuya los dividendos, se le va a pagar a cada uno, pero a cada uno
vamos a hacerle la retención. ¿Recuerdan cuánto es que se les retiene? Le hacemos la retención de ese porcentaje. Entonces, ese monto que le estamos pagando a ellos no está computado para el impuesto sobre la renta del cual estamos hablando ahora. Seguimos. Bien, todo eso son exenciones. Todas esas que yo le mencioné ahí son las exenciones del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Tenemos aquí la tasa. La tasa aplicable es de un 27% a la renta neta imponible para el 2020. Ese 27 está ya de hace mucho tiempo. Me imagino que va a seguir así, o quién sabe, con el nuevo gobierno, si hay un paquete tributario por ahí guardado, que quién sabe, que es lo más probable. Entonces, si hay un paquete tributario, ustedes saben que la mayoría de estas cosas que estamos hablando va a cambiar. Entonces, el 27%, ¿cómo se calcula ese 27%? Bien, las utilidades, el monto de las utilidades, lo voy a multiplicar por el 27%. Así de fácil. Así de fácil. Deducciones. Para determinar la renta imponible, se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla. Y ya sabemos de dónde vienen eso, de dónde vienen. Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice de dónde vienen los gastos necesarios para obtener la utilidad, mantenerla y conservarla? ¿De dónde vienen esos gastos? Jóvenes, ¿de dónde vienen los gastos? Vamos a ver, hay un mensajito. No entendió la pregunta. ¿De dónde los gastos? ¿De dónde vienen en mi contabilidad? Ya yo voy a hacer mi reporte, mi declaración jurada. ¿De dónde yo voy a conseguir los gastos para ese registro? ¿Entendiste, Denny? Oliver, ¿usted tenía algo que decir? Profe, será del libro de compra que vienen los gastos. Exactamente, del libro de compra, de los 12 libros de compra que usted tiene que hacer un resumen. Muy bien, excelente. Déjame esta ventana, Elvia. Bien, del libro de compras, recuerden que usted tiene que hacer un resumen de los 12 meses por cuenta, un resumen por cuenta. Bien, entonces aquí tenemos, ¿cuáles son los gastos deducibles? Intereses, impuestos, tasas, primas de seguro, daños extraordinarios, la depreciación, según las categorías, el agotamiento, la amortización y cuentas incobrables. Todo eso es deducible. Importante aquí en las cuentas incobrables, no sé si ustedes recordarán cuando vimos ese módulo en básico de contabilidad, que dijimos que para declarar una cuenta como incobrable hay que agotar un proceso legal, y después la DGI tiene que aprobar eso como incobrable. No sé si se acuerdan. Si no está aprobado por la DGI, en mi contabilidad la cuenta incobrable, pero si no está aprobado por la DGI, ese monto se dice que debemos autoimpugnarnos. Le voy a decir ya mañana qué es eso de autoimpugnación en la declaración jurada del IR2. ¿Alguna pregunta de las deducciones admitidas? Todo lo que usted tiene en el 606 está admitido, pero recuerden que hay una norma, la 0510, que dice, que establece cuáles gastos no se admiten. Entonces, esos gastos que dicen ahí en la 0510, usted no debió en ningún momento registrarlo en su 606, en ningún mes. Eso hay que estar claro en ese punto. ¿Alguna pregunta de las deducciones? No, no hay preguntas. Bien.
Aquí seguimos con deducciones, las donaciones a instituciones de bien público hasta un 5%. ¿Cuáles son estas instituciones? A las fundaciones. Cuando usted dona a una fundación, eso está admitido. Eso está admitido. Hay empresas, por ejemplo, que le pasan un cheque a algunas instituciones, como por ejemplo a las iglesias, le pasan un cheque mensualmente. La iglesia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene que entregarle a esa empresa una factura con crédito fiscal, en donde diga que se obtuvo ese dinero, se obtuvo de esa empresa, para que esa empresa pueda reportar esa donación. Y así es que se puede deducir ese monto del impuesto sobre la renta. Pero fíjense que tenemos hasta un porcentaje, que es un 5%. Cuando estábamos viendo el impuesto de donaciones, decíamos que estas instituciones no tienen que pagar el impuesto de donaciones, ¿recuerdan eso? Pero que esas donaciones tienen un límite. El límite es 5% de la renta neta imponible. No va a pasar de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si la renta neta imponible me da, por ejemplo, $1.000.000 de pesos, un millón de pesos, lo multiplico por el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que esa empresa no puede registrar más de 50,000 pesos en donaciones. No puede registrar más de 50,000 pesos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. Yo sí, como yo trabajo con actividades sociales, de solicitar ayuda a empresas. En la mayoría, muchas empresas ayudan, aunque sea poco, pero ayudan, y otras no. Y otras te dicen, no, ya yo lo agoté. Ya yo agoté mi cantidad. Ya no puedo donar más. Pero es por esto. Porque si donan más, ese dinero, esos montos, no se lo van a poder deducir del impuesto sobre la renta. Es decir, no lo van a poder registrar como un gasto en la contabilidad. Gastos de investigación y de experimentación, todo lo que tiene que ver con desarrollo, investigación y desarrollo de la empresa. Pérdidas, según establece el Código Tributario, los aportes a planes de pensiones y jubilaciones, las provisiones que deban realizar las entidades bancarias para cubrir activos de alto riesgo. Todo eso son deducciones que se admiten, pero recuerden que ya todo eso usted lo tiene registrado en el 606. Bien, en el 606, porque si no está en el 606, entonces no va a poder registrarlo en la declaración jurada. Seguimos, entonces. Hay otras cosas aquí, vamos a ver si yo no la tengo más adelante. No. Hay otros gastos que son deducciones admitidas, ¿como cuáles? La vimos en la persona física, vámonos para atrás. Aquí. Hay otros gastos admitidos, ¿cuáles son? Las nóminas, la seguridad social y el Infotep. Todo eso está admitido, eso no está en comprobantes fiscales. Esas tres no están en el 606. Sin embargo, se admiten. ¿Por qué? Porque ya la nómina la registramos en la TCS. Una vez registrada la nómina en la TCS, se registra automáticamente en la DGI, se registra también automáticamente la factura de seguridad social y también la factura de pago del Infotep. Entonces, eso es automático. Si usted no registra la nómina en la TCS, entonces, lamentablemente, no se la puede deducir. Seguimos aquí. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente, creo que desde el principio, que no se pueden hacer pagos en efectivo mayor a 50,000 pesos. Yo no puedo hacer un pago mayor de 50,000, pero yo sí puedo aceptar un pago mayor de 50,000 de un consumidor final. Bien,
yo puedo aceptar en efectivo hasta 250,000 pesos. Hasta 250,000 pesos en efectivo puedo aceptar de un consumidor final. Si es una persona jurídica o una persona física quien va a hacer el pago, hasta 50,000 en efectivo. ¿Esto para qué? ¿Para qué es esto? Vamos a ver qué me dice. ¿Quién sabe por qué ese límite de transacciones? Repítame la pregunta, profe. Dice que solamente se acepta hasta 50,000 pesos pagos en efectivos, ¿verdad? ¿Verdad? En efectivo hasta 50,000. De ahí en adelante tiene que ser por vía de cualquier método de intermediación bancaria. Puede ser por transferencia, cualquier cosa menos dinero en efectivo. Siempre que se trate de personas físicas con RNC o personas jurídicas. Si es un consumidor final, yo puedo aceptarle hasta 250,000 pesos. ¿Verdad? Hasta 250,000 pesos. Y yo pregunto, ¿por qué ustedes creen que esos límites de dinero en efectivo? Sería, profe, para evitar riesgo de lavado de dinero, algo así. Exactamente, para evitar el riesgo de lavado de dinero. Porque los lavadores de dinero utilizan el dinero en efectivo. Utilizan el dinero en efectivo. Es más fácil para ellos. No tienen que llevarlo a un banco. Cuando lo llevan a un banco, ustedes saben que tienen que dar explicaciones que de dónde salió ese dinero. Bien, entonces para evitar eso, la renta dijo no, hasta 50,000 pesos solamente en efectivo. Bien, entonces, lavado de dinero, de ahí fue que salió, efectivamente, cuando yo doy esa clase de lavado de activos, le pongo un videíto de eso, de la lavadora. De ahí fue que salió, efectivamente, de ese tipo de negocios. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Pues continuamos. ¿Cómo se determina el impuesto sobre la renta? Aplicando la tasa a la renta neta imponible, determinada en el formulario IR2 y sus anexos, en la declaración jurada. Yo le dije, ese cálculo del impuesto es sumamente fácil. No nos vamos a detener explicando cómo yo lo calculo. Las fechas de presentación y pago, estas son las fechas límite, ¿verdad? Entonces tenemos que las empresas, las personas jurídicas tienen 120 días a partir de su fecha de cierre para hacer su declaración. Por ejemplo, los que cierran el 31 de diciembre tienen hasta el último día de abril para hacer su declaración. Y así sucesivamente, 4 meses. Los que cierran en marzo tienen 4 meses para hacer su declaración. Y así con cada uno. Fíjense que las personas jurídicas tienen 4 fechas de cierre fiscal. Cuando la selecciona, cuando está redactando sus estatutos. En los estatutos es que dicen, bueno, yo voy a cerrar el 31 de diciembre, o el 31 de marzo, o el Yo sí voy, digo yo. Bien, ¿usted tenía pregunta, Oliver? Oliver. No, no. Ok. Está bien. Ok, bien, claro, hasta aquí, jóvenes. Ok, entonces, ya ustedes saben, eso se puede presentar personalmente, es decir, de manera física, en la oficina de la DGI o por la oficina virtual. Generalmente ya todo el mundo lo está haciendo por la oficina virtual, está haciendo todas sus declaraciones. Profe. Hay que tener todo listo, tener su contabilidad. Se hace así como yo lo voy a hacer en Excel, y después que usted lo tenga en Excel, lo imprime y se va a la oficina virtual y lo digita. ¿Algo que decir, Oliver? Sí, que está cayendo un aguacero y se fue la luz.
Posiblemente se me apague la laptop porque estoy conectado de la laptop. Ah, está bien. Usted me entiende, pero siga grabando que yo lo veo más tarde. Está bien. Ok, Ok, está bien. bien. Ok, entonces, cuando usted lo hace vía la oficina virtual, usted puede pagar eso por Internet Banking. Es decir, usted ya hizo su declaración, le da el monto a pagar, lo hace por Internet Banking. Fíjense que aunque haya pérdida, lo vamos a ver más adelante, hay que pagar un monto. Vamos a verlo más adelante. Lo puede hacer por Internet Banking. Si no lo hace por Internet Banking, hay algunos bancos que están autorizados para cobrar, no todos, algunos. No sé si está el Popular, no recuerdo bien, pero sí está una lista en la página de la DGI. Y también puede pagarlo en la oficina de la DGI. Cuando se va a pagar en la oficina de la DGI, si pasa más de 15,000 pesos, tiene que ser con un cheque de administración. ¿Qué es un cheque de administración? ¿Ustedes lo conocen? ¿Conocen el cheque de administración? Bueno, el cheque de administración, usted va a un banco y lo compra, usted lo compra. Vamos a suponer que usted tiene que pagar 20,000 pesos de impuestos, ¿verdad? Y usted va a ir físicamente a la oficina. ¿Qué usted hace? Antes de ir a la oficina de la DGI, usted hace un cheque de su cuenta y usted va a hacer el cheque a nombre de una persona. El mensajero, por ejemplo, a nombre del mensajero. El mensajero, José Pérez, 20,000 pesos. Concepto, compra de cheque de administración. El mensajero va al banco, cambia ese cheque de 20,000 pesos, ¿verdad? El mensajero le dice al cajero, con esos 20,000 pesos, que ya cambió el cheque, yo quiero comprar un cheque de administración para pagar un impuesto. Ya el cajero del banco sabe a nombre de quién es que tiene que hacer ese cheque y se hace a nombre del colector de impuestos internos. El cheque de administración para pagar en la DGI se hace a nombre del colector de impuestos internos. Ahora bien, si usted lo va a pagar por Internet Banking, no tiene que hacer este proceso. Es mucho más rápido. El banco le cobra una comisión por cada pago que usted hace por Internet Banking. A mí me cobran 75 pesos. Cada pago de impuestos me cobran adicional 75 pesos. Pero uno se evita salir de la casa, hacer fila y quién sabe qué otras cosas se puede evitar. Así que yo prefiero particularmente hacerlo por Internet Banking, esos pagos. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tenemos, ustedes saben que cuando se paga después de vencimiento, ustedes saben que hay intereses y mora. Y eso se le calcula automáticamente en la declaración jurada. Bien, ¿alguna pregunta? No. Mira, esta computadora no me pone lo que yo tengo en esa diapositiva, en ese slide. No lo asume, parece que no es el mismo Office. Bien, entonces ahora, ahí dice que vamos a tratar el tema de los activos. ¿Tienen preguntas del tema de impuestos sobre la renta? ¿Jóvenes? Ya ustedes saben cuál es la tasa, es el 27, cuáles gastos voy a declarar en la declaración jurada, que son los mismos que tengo en el 606 de cada mes. Saben cuáles son los gastos que no se admiten, los que están en la norma, los de las provisiones, las cuentas incobrables, si no están autorizados por la DGI. Además de esto, la nómina, el Infotel, la seguridad social, todo eso va en la declaración jurada. Ustedes saben que todo eso está en nuestro mayor,
Antes de preparar la declaración jurada, ya nosotros tenemos que haber hecho el balance de comprobación, los ajustes, el balance de comprobación ajustado y después los estados financieros. Ya cuando yo he terminado de realizar los estados financieros, entonces me dispongo a trabajar con la declaración jurada. Bien, si tienen alguna pregunta antes de comenzar con el otro tema, adelante. No, pues continuamos con este tema de activo, el impuesto a los activos. Este impuesto es diferente a impuesto a la propiedad inmobiliaria. Bien, para que estemos claros en este sentido. El impuesto a los activos es para único dueño o personas jurídicas. Entonces, es anual, es un impuesto anual también sobre los bienes en poder del contribuyente. Todo lo que sean bien, todo lo que sea ese patrimonio, esos activos del contribuyente, entonces tiene que pagar impuesto también. Y vamos a ver lo que grava. Ya sabemos lo que es un activo, ¿verdad? Ya sabemos lo que es un activo. Entonces grava el valor total de los activos, incluyendo los inmuebles que figuran en el balance general, no ajustado por inflación y luego de aplicada la deducción de depreciación, amortización y reservas para cuentas incobrables, excepto compañías sin operaciones. Entonces, ¿qué es lo que se va a calcular? Todos los activos que estén en el balance general después de la depreciación. Si hay que calcularle la depreciación. Después de la depreciación. Aquí yo le tengo un listado de activos imponibles. El efectivo en caja y banco. El monto que usted tenga en efectivo en caja y banco. Usted tiene 1 millón de pesos. Pues de ese 1 millón de pesos usted tiene que pagar impuestos. Las cuentas por cobrar a clientes, menos la reserva autorizada, cuentas por cobrar funcionarios y empleados, cuentas por cobrar accionistas, terrenos, automóviles, equipos. Fíjense que ahí dice neto. Es decir, que ya a eso yo le he deducido la depreciación. Los inventarios, las mercancías en tránsito, los gastos pagados por adelantado, edificaciones neta y no ajustadas por inflación, otros activos netos, inversiones a plazo fijo, activos intangibles. De todo hay que pagar el impuesto, de todos los activos. Y como siempre tenemos algunas exenciones para el pago de este impuesto. Personas jurídicas que por aplicación del Código Tributario, leyes especiales o contratos estén exentas del pago del impuesto sobre la renta. Toda aquella persona jurídica que no pague impuestos sobre la renta, tampoco paga el impuesto a los activos. Aquellas empresas cuyos activos netos adquiridos sean superiores al 50% del total de los activos. Si los activos netos adquiridos en ese periodo son mayores que el 50% del total de todos los activos, entonces no va a pagar este impuesto. Aquellas empresas cuyas inversiones que por naturaleza de su actividad tengan un ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones mayor de 1 año, para que determinados activos sean excluidos de la base imponible de este impuesto. Todo va a depender del tipo de empresa. Vamos a ver si ustedes recuerdan la norma 0707. ¿Recuerdan esa norma? ¿De qué habla la norma? ¿Y a qué vino esa norma? ¿Cómo se llama la norma? ¿Qué es lo que regula? ¿Recuerdan esa norma? Esa norma es la de la constructora. Y lo que vino a aclarar esa norma fue el pago de los activos, porque las constructoras lo que tienen son construcciones en procesos, ¿verdad? O
edificios de apartamentos, locales comerciales o plazas comerciales. Sobre esos activos, porque esos son activos de la constructora, sobre esos activos no se va a pagar el 1% porque no se consideran como parte de los activos imponibles. Bien, entonces tenemos también aquellos contribuyentes con pérdidas por causas de fuerza mayor o extraordinaria. Podrán solicitar para ese año la exención temporal del impuesto sobre los activos, pero en este caso tiene que solicitar la exención. La tasa del impuesto a los activos es el 1% anual. Se calcula sobre el monto total de los activos imponibles, el 1%. Ahora vamos a ver cómo se determina esa tasa, cómo se calcula. Se determina con la declaración jurada del impuesto sobre la renta que presente el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted primero tiene que realizar la declaración jurada, el IR2. Lo primero que se hace es el IR2. Después que usted haga su IR2, entonces se va a calcular el impuesto a los activos. El pago de este impuesto procede, si procede, se efectuará en 2 cuotas. La primera, la fecha límite del pago, y la segunda, en el plazo de 6 meses contado a partir del vencimiento de la primera cuota. ¿Qué quiere decir esto? La primera cuota se va a pagar cuando le toque realizar la declaración jurada. Por ejemplo, una empresa que tenga fecha de cierre el 31 de diciembre. ¿Cuándo tiene que hacer la declaración jurada, la fecha límite? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Una empresa que haga que la fecha de cierre sea 31 de diciembre. ¿Cuándo tiene que hacer la declaración jurada? Jóvenes. ¿Están aquí conmigo? ¿O se fueron todos? Hola, ¿me escuchan? Estamos aquí, profe. Bien, entonces, ¿cuándo tiene? Lice está levantando la mano, profe, para responder. ¿Perdón? Lice, la estoy viendo ahora. Lice, una empresa que cierre el 31 de diciembre, ¿cuándo debe realizar la declaración jurada? Hello. Bueno, yo no escucho. Pues vamos a continuar. Entonces, le decía que el impuesto a los activos, la primera cuota, debe pagarla como fecha límite, el día que tiene que hacer su declaración jurada. Después de ahí, entonces, se le dan 6 meses, un plazo de 6 meses, para pagar la segunda cuota, suponiendo el monto a pagar de los activos son 5,000 pesos. La primera fecha va a pagar 2.500 y la segunda fecha va a pagar 2.500, es decir, 6 meses después. Bien, entonces aquí tenemos, importante, vamos a ver. En caso de que el monto del impuesto sobre los activos sea superior al importe del impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia a favor del fisco en las 2 cuotas previstas, divididas en partes iguales. Bien, cuando usted tenga un impuesto a los activos de 10,000 pesos y usted tenga un impuesto a pagar nulo o mayor, ¿verdad? Si el impuesto sobre la renta fuese igual o superior, entonces se va a considerar extinguida. Por ejemplo, esta le da 10,000 pesos a pagar el impuesto a los activos.
Pero resulta que el impuesto sobre la renta usted va a pagar 50,000 pesos. Si usted paga los 50,000 pesos de impuesto sobre la renta, entonces el impuesto a los activos que le dio 10,000 se va a considerar nulo, no lo va a pagar. ¿Entendieron? Si el impuesto sobre la renta es menor, entonces lo va a pagar en 2 cuotas. Si le da 10,000 el impuesto a los activos, 2 cuotas de 5,000, en las fechas que ya vimos. Y por ejemplo, mírenlo aquí lo que yo les decía, si el impuesto a los activos le da 25,000 y el impuesto sobre la renta le da 35,000, es decir, el impuesto sobre la renta mayor que el impuesto a los activos, no va a pagar el impuesto a los activos, solamente va a pagar el impuesto sobre la renta. Si tienen preguntas, van a poder escribir en el chat, por favor. Tenemos aquí el asunto de la compensación o saldo a favor. El contribuyente puede compensar los activos con los saldos a favor de la declaración de impuestos sobre la renta. Si dicho saldo es producto de anticipos pagados o de retenciones por transacciones comerciales con el Estado, siempre que lo solicite. Y los pagos después de fecha tienen intereses y mora, ¿verdad? Intereses y mora. Y ahí ya, ahí entonces terminamos con la parte teórica de este módulo y de este curso. Si ustedes tienen preguntas de eso que hemos visto, por favor me dejan saber. Ya mañana vamos a ver la parte práctica. ¿Cómo llevamos eso que hablamos hoy? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Vamos a ver esa declaración. Si tienen preguntas, jóvenes, por favor me dejan saber. Profe, tengo una pregunta, pero no de ese tema. Pues vamos, si no hay preguntas de este tema, voy a entonces, dame un momentito, Michael. De este tema, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces, con este tema nos vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y mañana vemos la parte práctica, ¿verdad? La parte práctica la vemos mañana.